Toda gran historia tiene un buen comienzo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En Cámara FM, libros, libreros, escritos y escritores. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava, Página 1. construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. A Patricia Nieto yo la conocí en la universidad, la conocí a través de un libro que se llama El sudor de tu frente, Historia de Trabajadores. Me acuerdo muy bien que un profesor llegó proponiéndonos esta lectura, yo no la había leído nunca, y desde que leímos ese libro me pareció un referente del periodismo muy interesante, porque siempre, pues a veces se suele hablar de periodistas externos, Gaitalés, Leila, Martín Caparrós, y fue muy interesante justamente empezar a leer las crónicas de Patricia Nieto, que es periodista de la Universidad de Antioquia y que ha publicado, entre otros libros, uno recientemente que se llama Crónicas del Paraíso, donde está en ese libro una recopilación de sus crónicas, o sus dos trabajos, creo yo también, de Llanto en el Paraíso y Los Escogidos. Y pues actualmente Patricia Nieto es la editora del sello de la Universidad de Antioquia y ella es nuestra invitada en Página 1. Patricia, bienvenida y pues empecemos yo creo que hablando un poco tal vez de cómo te enamoraste vos de los libros, si eso fue amor a primera vista, si fue un asunto que fue llegando poco a poco, ¿cómo fue ese primer momento, ese acercamiento con las historias? Bueno, Diego, qué bueno estar aquí para hablar de este tema tan bonito. No, yo creo que yo tuve un primer contacto con la oralidad, primero que, o más fuertemente que con los libros. Bueno, yo soy de pueblo, de Sonsón, y allá se cultivaba mucho las conversaciones como frente al público. Entonces había veladas o tertulias en las que la gente más vieja del pueblo o personas que tenían una trayectoria y una experiencia o habían vivido algunos hechos históricos del municipio, se sentaban en un escenario a conversar y a recordar cosas y nosotros los niños y los jóvenes a escuchar. Entonces yo creo que a mí el tema de la pasión por las historias viene de esas semanas del idioma. Y luego ya vinieron los libros, ¿cierto? Que fue, pues yo soy hija de maestros de escuela y por supuesto había una biblioteca. Y mi paso también por todo ese mundo de la Biblioteca Municipal de Sonsón, donde nos llevaban a leer y nos ponían a leer, yo creo que eso fue una cosa natural. Julio Verne, por ejemplo, que por aquí lo traje, además en la edición de Bedud. En una edición pues que había en la casa de mis tías. De hecho es la edición de Bedud y está marcada con el nombre de mi tía Sara Nieto y creo que nosotras fuimos heredando este tipo de amigos para toda la vida. Muy bonito eso que contás. Mi padre también fue pues maestro de escuela y tuvo una novia en Sonsón. Y es muy gracioso porque en la casa se conservan unas cartas de esa relación, pues sí, me parece interesante cómo los lugares van llegando a uno y se heredan también y terminan siendo pues como generadores de historias, y lo digo porque me parece muy bonito ese asunto de recordar de cómo empezaste a conectarte con las historias, porque de alguna manera yo creo que eso es un primer acto de leer, escuchar a otros. Leer no solamente es abrir un libro, sino que es empezar también a comprender, a interesarse por ese tipo de relatos. Y yo creo que también eso tiene mucho que ver con lo que pues más adelante, pues supongo, pues elegiste como profesión, porque pues un periodista sin duda es quien se sienta también a escuchar a otro con todo el respeto. Tuvo que ver de alguna manera, Patricia, y obviamente estamos haciendo un salto muy, muy grande, que ahorita de pronto hilaremos un poco más de esas lecturas en el hogar, como Julio Verne, pero tuvo que ver luego esa primera inquietud con esos recuerdos que tenías en tu
en tu pueblo, en Sonsón, de escuchar y luego estudiar periodismo? Yo creo que sí, o sea, yo creo que ahí hay una conexión directa, porque yo creo que yo por ahí desde los 10 años sabía lo que quería hacer. Y si bien yo no sabía que eso se llamaba en una universidad comunicación social, yo sí sabía que quería contar las historias de los demás o las historias de los otros. Tampoco tenía muy claro si eso era literatura o era periodismo, y ahora tampoco. Y no importa. Y no importa, pero creo que sí, que eso que estás diciendo de escuchar a los otros de viva voz y al mismo tiempo alimentarlo con lo que estaba en la literatura, en los libros, por decirlo así. La literatura es muchas cosas, pero particularmente en los libros creo que tiene total sentido en la decisión profesional posterior. Existía un periódico que circulaba los domingos y a Sonsón llegaban El Colombiano y El Campesino. Y creo que fue el periódico El Campesino el que para mí fue más atractivo, porque contaban historias muy, digamos, sencillas, o sea, mucho más cercanas a un entorno semirural como el que yo conocía. Y con El Campesino y El Colombiano nosotros aprendimos a leer, a recortar. No había digitalización de nada, entonces uno recortaba con la tijera las letras y armaba la plana o digamos la frase que la profesora. Entonces yo creo que esa manipulación material del papel también para mí fue muy importante, porque era pues las letras, ordenarlas, pegarlas de distintos tipos, mayúsculas, minúsculas y de distintas tipografías de letras. Entonces yo creo que eso todo tiene que ver con que yo haya optado por escribir y escribir todavía en papel, o sea, para el papel. ¿Qué te gustaban de esas historias? Y a la par también, ¿qué sentías tú cuando empezabas a leer eso? Y pues yo no sé si cuando ya empezaste a estudiar periodismo y empezaste a ejercer, recordabas esa prensa pues del Campesino y El Colombiano, y de alguna manera también te veías contando ese tipo de historias, retomando otro tipo de relatos, siguiendo esa línea tal vez, que era lo que más te llamaba la atención de esos periódicos de la época, pues de esa época. Yo creo que esa conexión yo después la hice ya en el colegio, o sea, ya un poco más grande, con dos descubrimientos. Eso debió haber sido octavo o noveno de colegio, que fueron Germán Castro y Colombia Amarga, porque ese era es un libro de crónicas muy breves, de periódico, es una recopilación de lo que él escribía en el tiempo. Y ahí él viaja a los llanos, casi todo ocurre por allá en una Colombia muy lejana a nosotros. Y él cuenta cómo se transporta, va en un DC-3, ahí en el avión van animales, gallinas, y él cuenta esa vida para mí desconocida y digamos de una Colombia donde la gente hace un gran esfuerzo para sobrevivir. Y al mismo tiempo leí un cuento de Gabriel García Márquez que se llama La Noche del Martes. Y creo que esas dos lecturas sí en mí hicieron como un clic. Es decir, la tarde del martes. La tarde del martes. Es el reportero, que era Germán Castro Caicedo, y el escritor, que era Gabo. O sea, como que de esas dos fuentes uno dice, ve, esto es conmovedor, y las dos cosas me gustan, ¿cierto? Entonces yo creo que toda esa experiencia anterior con el periódico El Campesino o con lo que yo escuchaba de la gente en el pueblo fue alimentando esto. Y ya llegas a la Universidad de Antioquia, empiezas a estudiar pues comunicación social, periodismo, como se llamaba en ese momento, ¿cierto? Y lo que tú querías era contar historias. Sí. O qué querías hacer realmente. Uno a veces llega a la carrera un poco confundido, no sabe si uno está ahí es porque le gusta leer, quiere contar historias. ¿Qué era tu caso? ¿Cuál fue? ¿Cuál era esa? Sí, yo creo que yo quería contar historias. Lo que pasa es que ahí se abrió el
el espectro. Entonces viene la radio, viene la fotografía, que es un lenguaje maravilloso, el mismo lenguaje visual, es decir, se entra en un universo más grande. Pero creo que yo ya llegaba en ese momento con una cierta deformación, porque, por ejemplo, los guiones que yo hacía para radio eran literarios, eran escritos, no para ser hablados. O cuando hacíamos ejercicios para el video, yo estaba en otro registro, ¿cierto? Y no, pues lo hice bien con mis compañeros y eso se arma pues el equipo, pero creo que yo nunca pude despegarme totalmente de una textura, de un estilo que estaba pensado para la escritura en el formato pues más tradicional. Y ahí me encontré también unos profesores muy importantes que alimentaron ese camino. Uh-huh. Y en la universidad, por ejemplo, ¿qué libros fueron importantes para vos? ¿Qué libros, qué historias, qué escritores, aparte pues de los que ya también nos mencionaste, Germán Castro Caicedo, García Márquez, empezaron también como en ese compartir con los compañeros del aula, a rodar, a leerse? No sé si de pronto también hiciste parte de ese club de lectura que tenía Juan José Hoyos, que fue tan importante y que sin duda también ayudó o motivó, yo creo que más a que una generación de jóvenes universitarios, porque creo que podían entrar cualquier tipo de jóvenes, se entusiasmaran también por la lectura. Sí, yo pienso pues que Juan José fue para muchos de nosotros una inspiración. Él a mí me dio yo no sé cuántas materias, como 5, o sea, yo lo que Juan José abría, el curso que Juan abría, yo estaba. Entonces, desde Periodismo 2, que era el narrativo, él dio edición, él dio las primeras, no recuerdo cómo se llamaba, pero las primeras clases para editar en computador revistas, para diseñar revistas, eran con él. O sea, él era muy versátil y ya un poco después fue director de la revista de la Universidad de Antioquia y ahí pues tuvimos una oportunidad de publicar. Y creo que en ese momento y todavía hoy publicar en esa revista sigue siendo pues muy importante. Entonces Juan fue como ese camino, no solo sus propios textos, sino sobre todo la poesía. Era importante cómo cruzaba los escritos periodísticos de los autores canónicos que vos ya has mencionado con poesía local. José Manuel Arango, que entraba a darnos una mirada de la misma realidad que nosotros veíamos todos los días en unas palabras diferentes. Yo escribí un texto sobre niños muertos, asesinados, para la revista Universidad de Antioquia, y José Manuel tiene un poema que habla de los pichones, de los pajaritos que se encuentran en el camino muertos, y Juan José nos hizo hacer ese clic, y eso yo creo que a uno le ilumina mucho también. Y desde ese momento, o antes, pues la poesía, Patricia, para vos era importante. ¿Crees, por ejemplo, que cuando se escribe, leer poesía también ayuda, pues yo no sé si ayuda, pero como que hay cosas que terminan incidiendo también en ese ritmo, en comprender el texto diferente, en el lenguaje? Veo que también tenés por ahí a Emily Dickinson, que sin duda también está muy relacionado con José Manuel Arango, ¿cierto? Como que de esos poetas que para vos han sido también importantes, y como esa cercanía que han tenido también en tus escritos, ¿qué podríamos decir? Sí, o sea, yo creo que la poesía es una amiga que te acompaña en el periodismo. Y uno tiene que tener muy claro cuando está escribiendo un texto cuál es el fin último. O sea, el periodismo tiene una alta dosis de pragmatismo. Esto es una noticia, esto es una crónica, esto es un reportaje, esto es una reseña. O sea, respetar la intencionalidad de información que de todas maneras está en todo texto periodístico, por más literario que sea. Y la poesía es esa compañía, como para otros es la música, otra forma del arte, ¿cierto? Que acompaña, apacigua, también pone velocidad o frena. Y yo creo que
que si bien yo no escribo poesía, de los poetas como Emily Dickinson, uno aprende esa cosa de degustar y de quedarse un ratico con las palabras en la boca, ¿cierto? Como para acariciar ese sentido que ellos le dan. Entonces, yo pienso que la poesía ayuda trabajo que has hecho también de escritura con víctimas del conflicto y demás, sin duda, pues ha tenido que ver también con esos intereses tuyos. Me gustaría que habláramos, y muy ligado como a eso que dijiste tan bonito, de que la poesía finalmente la ponen los otros, es saber escuchar ese lenguaje del campesino, del trabajador, de la persona que le ha pasado una u otra cosa. Que habláramos de esa experiencia que has tenido tú como reportera, tú como persona que has dado también talleres de escritura periodística con personas del conflicto. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues esa experiencia de acompañar a a más de 120 personas que sufrieron hechos de la violencia y del conflicto a escribir su propio relato, surgió de la imposibilidad mía para contar. Yo había estado en Machuca cuando el ELN voló el oleoducto y se generó un incendio en el que murieron más de 80 personas. Yo grabé allí muchos testimonios y cuando volví a mi casa y oía esos testimonios, yo empecé a preguntarme si las personas que me los habían contado en un mes o 2 meses iban a recordarlos. Es más, si recordarían que habían dado una entrevista, porque había un estado de pánico y de shock tan fuerte que yo creo que no había una recordación y no podían hacer una reflexión sobre sus propias palabras. Entonces yo deduje que no podía escribir. Yo no podía usar esas voces porque no me hubiera gustado que usaran una voz mía en un estado delirante, ¿cierto? Entonces nunca escribí. Y 1 o 2 años después, o un poco más, bueno, dije, yo no me puedo quedar tampoco muda, busquemos la manera. Y la manera fue convocar a personas, ya no los de Machuca, sino otras personas, a escribir y acompañarlos a poner su texto, sus palabras en texto. Y eso implica para la persona que cuenta un ejercicio muy grande, porque en términos nuestros es editarse todo el tiempo. Yo no sé el psicoanálisis que diría, pero es contarse en un papel su propio relato y tenerlo que editar permanentemente, porque cuando vos escribís hay un proceso más largo de reflexionar lo que se está diciendo. En cambio, en la oralidad es más espontáneo. Y ellos todo el tiempo se editaron. Entonces, para mí ese encuentro con ellos fue importante por muchas razones. Una, yo creo que ellos me devolvieron la voz a mí, ¿cierto? Me dijeron, no, tranquila, sí se puede, sí puedes seguir escribiendo. Pero por otro lado, descubrir que muchas personas que dicen
que solo saben firmar o que solo saben escribir la boleta para la escuela, sí saben escribir. Y que hay una escritura que uno acompaña y mejora y hace crecer, pero que todos tenemos una historia y que el lápiz, el papel, las letras todavía, o sea, que son es un gran lenguaje, que muchas personas pueden hacerlo, que para ser escritor no hay que tener un largo recorrido en el sistema educativo y que todos pueden escribir su relato. Uh-huh. En Página 1 hablamos de libros, hablamos con escritores, con lectores, con bibliotecarios, con libreros, con todas las personas que están involucradas en este universo. Y tal vez, Patricia, una última pregunta antes de pedirte también que le compartas con los lectores una primera página de algún libro que te guste y muy ligado a este trabajo que has hecho con la sociedad para entender el conflicto colombiano. ¿Qué deberíamos leer? Yo pienso que deberíamos leer literatura, y cuando lo digo es literatura de ficción y por supuesto crónicas y trabajos periodísticos, y que podríamos irnos a las novelas desde el siglo XIX, o sea que el conflicto nuestro no es de los 80 ni empezó en los 60. Es decir, que de Siervos sin Tierra para atrás hay una cantidad de literatura, hasta la literatura de la independencia, porque de ahí viene lo que tenemos hoy. Entonces, yo pienso que para que sea cercano a los jóvenes, a los muchachos que están en bachillerato, a las personas que no se han aproximado a ese tema desde la literatura, desde lo escrito, yo creo que las novelas y los relatos son una gran puerta. Por supuesto que los libros de historia, las monografías, aportan datos y secuencialidades y etapas y hitos de los conflictos, pero yo creo que la novela y la literatura sigue siendo esa puerta de entrada. Pues para no decir nada extraordinario, 100 años de soledad sería para un joven la puerta para entrar. Porque ahí está la violencia, pero está la magia, el encanto de los personajes, la inventiva, las familias, o sea, está retratada una sociedad en un contexto. Y me parecería interesante que yo no sé si ahora en los colegios la leen, pero creo que sería un camino. Bueno, Patricia, para que cerremos Página 1, entonces, ¿cuál es la página que vas a compartir con los oyentes? Pues hay un libro que a mí me gusta, que lo leo cada que necesito hacer la primera página. Y es un libro que se llama La noche de los calígrafos, de una escritora francesa que se llama Yasmine Gata. Lo leo así. Les voy a leer las primeras líneas. Dice: me apagué el 26 de abril de 1986 a la edad de 83 años. Estambul celebraba la fiesta del tulipán. Esa misma mañana mi hijo Nedim declaró mi defunción en los servicios municipales del pueblo costero profundamente asentado en las colinas de la ribera asiática del Bósforo donde vivía. Partir sin historias, a imagen y semejanza de mi vida. En ningún momento he tenido miedo de la muerte, solo es feroz con los que la temen, ni gritos ni lágrimas. Mi muerte fue tan dulce como la punta de la caña, mojando sus fibras en el tintero, más rápida que la tinta embebida por el papel. Me preocupé de no dejar tras de mí ningún embrollo. Ordené mi vida y mi material de caligrafía. Bueno, Patricia, muchas gracias por haber estado en Página 1 y por compartir algunos de tus libros. Se nos quedaron varios. No importa. Pero ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Yo creo que lo bueno de los libros es que nunca se terminan.